Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia sencilla, porque es sencilla, con elementos sencillos pero representativos, simbólicos, y que nos une en el plano humano, en el plano espiritual y en el plano, en el ser que todos somos. Al afirmarlo, reexpresarlo, redescubrirlo. Una de las facultades más importantes de un ser humano es cuando empieza a percibir la vida desde acá arriba, desde la corteza cerebral íntegra. Y entonces empieza a sincronizarse, empieza a haber sincronía porque hay flujo, hay fluidos que se intercambian en ritmo, expansiones y contracciones que le dan sentido a la conciencia. Y se aprecia la vida como nunca se había apreciado. Puede parecerse, pero no es. Igualdad no hay infinitas posibilidades en la vida, en el ser. El ser no se repite nunca. Bien se dice que hay las dos gotas de agua no se parecen. Tienen ligeras o matices diferentes, contenidos diferentes, expresiones diferentes. A lo mejor pocas, pero las tienen. ¿Sí? Y eso nos ayuda a abrirnos al aprendizaje cuando valoramos que siempre hay algo más. Cuando todo es repetitivo y vicioso, las motivaciones y los deseos de descubrimiento pues, se agotan. Las agotamos, pero no es que no esté sucediendo, es que nosotros no nos damos cuenta que sucede. Eso es muy diferente. Bien, Alejandra Barroso, desde México, se ha levantado la mano, adelante. Sí, buenos días, maestro. Y buenas, para nosotros madrugada, porque es en la madrugada. Maestro, pues primero quisiera felicitar a Cristina, porque, bueno, ella es parte de la célula de aquí de México, de la Escuela de Yamines, y, y bueno, pues quisimos eh, despertarnos a esta hora, estar aquí para felicitarla, porque la verdad es una, pues estamos muy contentos, sabemos que el universo está de fiesta, porque hay una persona más que está en este camino que sabemos que es, pues para nosotros es el único camino de regreso a la fuente y que podemos de esta manera ayudar a la humanidad a que haya más conciencia, a que vayamos formando una verdadera fraternidad, reconociéndonos como hermanos y pues estamos la verdad muy contentos. Toda la célula, a lo mejor no están despiertos, pero seguramente de corazón, pues todos ya estábamos esperando este día con mucho cariño y, y bueno, pues también aquí está Alfredo, que es el director de la escuela de Yamines y, y bueno, pues Saludos, contentos. Saludos. felicidades, Cris. Aquí Bu- andamos, ¿eh? Aquí andamos. Despiertos. Buenos días, buenas madrugadas y buenas noches a todas las personas, a Araceli también. Bueno, yo sobre todo agradeceros todo por acompañarme en todo el tiempo, todo el camino, por haberme sentido tan acogida y parece mentira, tan en la distancia, tan cerca y tan feliz y tan contenta también de contar con vuestro apoyo y con el apoyo de toda la célula y muy emocionada también de esta nueva etapa que inicia ahora y contenta también por contar con vosotros, como ya me habéis dicho. Muchas gracias. Bueno, Sí, Felicidades. muchas gracias. Y bueno, maestro, ahora la pregunta, ok. este, ¿qué, qué significa un yamín cuando hay un nuevo yamín para la humanidad? Porque sé que es algo que repercute a toda la humanidad, parece que es algo muy sencillo,
pero, pero es grande a la vez, y pasar después al siguiente, digamos, escalón, nivel o lo que sea, de medio genial. ¿Qué, qué nos representa, maestro? Gracias. Bueno, a cada quien le puede representar algo diferente, aunque en ciertas cosas parecido, pero no podemos imponer un criterio en eso. Y hay que apreciar que cada quien descubre algo más o diferente o desde diferente ángulo. Un yamín para nosotros no es solamente el que lleva el llama, sino toma una disciplina comprometida consigo mismo, para empezar, de ampliar su visión, de conocer más de las tradiciones de sabiduría para que le incorpore a su vida, para que tenga referencias más amplias y más claras, no tan estrechas. Un poquito al estilo de así lo hacen en mi pueblo y así lo va a seguir, así hizo mi abuelo y así lo hizo mi padre y así lo sigo haciendo yo. No en esa posición, sino somos una posibilidad humana en la historia y en el presente fantásticas. ¿Por qué no tomamos lo mejor que podemos tomar y lo llevamos a nuestra vida? Entonces el yamín se baña con agua a temperatura porque tiene que templar el carácter, tiene que aprender a que circule la vida y para poderla ver diferente. Cuando la sangre no circula bien, hay inflamación, hay obstaculización de muchas cosas. Además de que está dispuesto a asistir con compromiso a la escuela porque representa el punto con sus hermanos de camino y con su director, y lo cual se necesita siempre en el camino. Entonces, un yamín, como lo vemos nosotros, incluye el baño, el no vicios, no café, no tabaco, no drogas, excepto por prescripción médica bajo cuestiones muy particulares. Pero los demás vicios, empezar a trabajarlos diciendo, es que esto no me lleva a lo que estoy buscando. Pero cada quien es una decisión muy interior. Hay sustancias que generan adicciones biológicas y psicológicas. Y el yamín tiene que empezar a trabajar en eso. No hay ninguna recriminación, nada más, por favor, a partir de ahora es importante que aceptes el cambio en ti mismo, por ti mismo. No se trata de imponer criterios ni formas de pensar. Lo que se trata es participar en una ética. ¿Qué significa esa ética? Un cultivo de valores en la vida y que no las acomodo y le hallo excusas y justificaciones, sino los acepto como son y veo la bondad, porque de acuerdo, por ejemplo, a la visión china, la virtud es el camino del centro, que no se va a los extremos. Esa es la virtud, lo definen así. Virtud es el camino del centro. De hecho, por eso, el gran libro del maestro universal Lao Tzu, Lao Tse, es Tao Te Ching, es el camino a la virtud, el camino del centro. Y pues eso puede ayudar a un ser humano. Entonces decía el maestro Estrada acerca de este tema, es una esperanza para la humanidad y de la vida, porque empieza a escoger, empieza a valorar, empieza a transformarse. Y empezando con sus propios impulsos, que es la parte más básica, ya deja de comer carne, no droga, no café, tal. Eso es para empezar, porque como dicen, los vicios grandes del alma son los más difíciles, los de afuera son los más fáciles. Y quién sabe hasta dónde estás comprometido con tu cambio interior. Cuando las dos cosas, tanto exterior como interiormente, has generado contigo mismo un compromiso, porque a nadie se le obliga, pero solamente podemos confiar en los que hayan hecho un compromiso consigo mismos. Es por eso, pero yo no te puedo pedir nada que tú mismo no te hayas comprometido. Eso es un asunto de tu compromiso y tú dime hasta dónde lo quieres vivir y es tu decisión, porque los compromisos empiezan en ti
siempre. Y no son impuestos, excepto que tú los aceptes. Te recuerdo que tú hiciste este compromiso, nada más es un recuerdo. Entonces, por ahí va más o menos. Y el paso a medio genial es ya un reconocimiento que está trabajando en ese sentido con mayor compromiso. Es la primera honorificación muy digna y que parece que no, pero los yamines tienen pruebas fuertes. Hablamos de los altos grados, pero un yamín, cuando la familia le empieza a hacer cara de no sé qué, y que por qué ya te lavaron el cerebro, y quién sabe dónde te has metido, y empiezan a verte así como un animal de pastura, y no de los delicias de la vida, y no sé cuántas cosas. No se crean, la parte de a veces de segregación se puede llegar a dar, ¿no? Los amigos, pues ya no te invitan a algunas fiestas de licor y de, de fiestas de ese tipo. Yo iba a las fiestas de ese tipo, pero pues me mantenía tranquilo y pues me tomaba lo que me te podía tomar y ya, pero yo iba con mis amigos, pero ellos fueron los que se sentían a veces, y luego ya en el tiempo me andan buscando porque tienen achaque de esto y del otro y no sé qué y no saben resolver esto y bueno, pero es un camino comprometido para crecer y ser mejor ser humano. Ese es el fondo. Y si se nos olvida, se nos olvidó por qué y para qué empezamos. Como digo, hay vicios en las etapas superiores de la conciencia. Son más difíciles porque son más engañosos, se disfrazan de una cosa y en realidad son otra. Pero bueno, el Yamin y el Medio es un gran paso para la humanidad porque es un ser que sabe elegir qué lleva adentro y qué saca afuera. Lleva una disciplina del yoga, lleva una disciplina alimenticia, una disciplina de estímulo y no quedarse atorado con el baño de agua natural, que se temple el carácter. Porque hay veces que cuando el agua fría sale el burrito que llevamos dentro. ¿Sí saben por qué le digo el burrito? Y no, y no, y no, y no, y no. Puede más el burrito que uno. Se amacha o el caballito y va para atrás y se echa para atrás. ¿Sí? Hay que aprender a hacerlo y veremos los beneficios que son fantásticos. Pero hay que aprender a hacerlo, no es a la brava, es con alguna técnica. Entonces, todo esto va haciendo que el ser humano tenga otras aspiraciones, busque algo más y no nada más lo superficial, lo pasajero, y tenga más significados y una alimentación de espíritu mucho más profunda. Por ahí va la cosa, más o menos. Y me da mucho gusto que haya llegado mi hermano, mi amigo Enzo de Mayo. Bienvenido. Mm, Es especial que ya esté también por aquí. ¿Mm? Bien, adelante. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Pueden estar de acuerdo, ¿no? Ese no es el tema. Lo importante es que lo que dice cada quien que se comprometa a vivirlo y a trabajarlo. Eso es lo importante, no tener la razón. Porque la razón puede ser un punto de inicio, pero al final, ¿cómo lo practicas y qué beneficio te da? Eso es el tema. ¿Cómo te responde la vida a lo que tú pensabas, a lo que tú sentías, a lo que tú querías? ¿Cómo te responde en los hechos y en el tiempo la vida? Eso es en lo que teníamos que siempre poner la atención, no en las teorías, sino en resultados. Muy bien, sí, adelante, Araceli. Gracias, maestro. Maestro, muy buenos días y buenos días a todos allá en País Vasco y a los hermanos buenas mañanas aquí en México. Yo quiero felicitar a la hermana Cristina, me da muchísimo gusto eh, por ella, por el País Vasco, por Europa, por la humanidad. Y bueno, pues la es un gusto, un cariño para mi hermana Cristina. Un abrazo desde aquí para
ella y para todos ustedes. Es todo, maestro. Buen día. Aquí viene y le Quiero quiere. responder al abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermana. Placer. Con Sofía. Un abrazo, Cristina. Bien, ¿alguien más desea Reitero que compartir he o hablado antes, maestro, ¿Perdón? es un auténtico... A ver, ¿Eh? acérquese un poquito para que le escuchen. Sí. Vale. Te Buenos veamos, maestro. días, México. Es muy hermoso ver que cuando uno hace el compromiso a nivel personal de llama, está retomando el tema, y luego cuando tienes tu propia familia, tus hijos, y no les obligas a que sigan ese mismo compromiso, pero ellos cuando deciden voluntariamente seguir ese, es un honor y una satisfacción muy grande, ¿no? Y yo tengo la suerte o el privilegio de que mis hijos, sin que nadie les obligase, pues siguen la mismo que sus padres, ¿no? Y entonces, pues sí es cierto que cambia tu vida completamente, ¿no? Y en la vida moderna que vivimos es difícil mantener ese llama según pues te vas moviendo por la sociedad, pero creo que cada día la sociedad va poniendo elementos alimenticios, proteínas vegetales y muchas cosas que facilitan, ¿no? Los que empezaron como el maestro en su día, pues tuvieron que fabricarse sus propios alimentos, ¿no? Y hoy en día en cualquier supermercado, pues es fácil, ¿no? Yo felicito también a Cristina, ¿no? En su paso, ¿no? Y bueno, pues buenos días a todos y paz. Hasta luego. Muy bien. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar o dar su opinión? Está bien, porque lo que estamos estudiando es una cosa que se llama la vida y podemos acercarnos a ella de muchas formas. Unas funcionarán, otras no tanto, pero el tiempo es el mejor lector y reflejo de nuestros actos. O sea, no podemos a priori afirmar solamente las cosas, sino con el tiempo siempre acaba teniendo la última palabra. Muy bien, ¿alguien más? Sí, por favor. Yo quería consultarle, maestro, sobre que hemos, Un poquito para acá. sí, que hemos estado comentando algunos asistentes sobre el demiurgo. ¿Ya? Quería saber ¿El demiurgo o la oración al demiurgo? sobre- No, lo que ¿qué quiere decir el Ah, ok, demiurgo y muy bien. Muy bien, el demiurgo no es el demiurgo de los griegos, es el demiurgo de los egipcios, Abraxas, que les voy a plantear algo que en la cultura se dio aproximadamente en el año 120, 110, 120 de la era cristiana. Estaba el desarrollo del ocopto, ¿recuerdan? Del ocopto en Egipto y lo gnóstico, que era una integración de los misterios egipcios y sus mitos y todo, junto con el cristianismo. Se desarrolló el gnosticismo. Dentro de estas, una de las ramas particulares fue el de Valentín, así se llama, Valentín. Entonces, los que le seguían se llamaban valentinianos. Este grupo tomó mucho de los egipcios su sabiduría y lo integró a la cultura cristiana y dio solución a cosas que no daban solución los apóstoles ni los obispos, que eran los representantes de los apóstoles, que un obispo supuestamente es representante de un apóstol, o es un apóstol más, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a lo que yo conozco, y entonces Valentín hizo un planteamiento, porque si Dios es puro, Dios es bueno, Dios es la luz, Dios es lo sublime, Dios es lo más maravilloso. ¿De dónde salió el mal? Y con eso se atoraban la mayoría de los que sabían. ¿De dónde salió? Y entonces Valentín hacía planteamientos muy interesantes.
no en contra del cristianismo que estaba emergiendo, pues en el año ciento y pico, sino de una vía de integración como la sabiduría egipcia antigua lo planteaba. Y entonces planteó, Dios es todo, Dios es luz, Dios es unidad, Dios no está dualizado y en él no hay mal ni bien, es lo que es, punto. Todo y al mismo tiempo nada en particular. Ya empezaba a plantear un poquito la visión cabalística integrada con la sabiduría egipcia, porque ahí venía mucho acerca de las escuelas de los misterios, vamos, del camino al Santo Santorum y todo eso es muy interesante. Y entonces los valentinianos emigraron por la zona del Mediterráneo desde el Egipto y vinieron a las Galias, a la zona norte de Europa, y diseminaron su planteamiento dentro de este mundo cristiano. Y era de que si Dios era todo y no era ni bueno ni malo, era lo que era, más allá de nuestra comprensión. A la hora de manifestarse y hacer la creación era el artesano, que es lo que significa demiurgo. Ergos es obra. Demiurgo es el que dualizó la obra. Y entonces le pinta de aquí para acá un tronco, pero se le pintan abajo dos serpientes, una negra y una blanca. Y a través de esas ionizaciones, podríamos plantearlo a nivel científico, se creó toda la obra y se construye y se destruye lo que no es válido para el camino hacia lo divino. Entonces enseñaban caminos que llevaban al sentido del camino del centro, que es el que lleva, no el de la dualidad, que es. Pero aceptaban que el universo había sido creado por la dualidad. En los científicos le llaman iones negativos, iones positivos, cargas, etcétera. Entonces daba una solución a ese problema y de dónde salió el mal, de dónde salió la oscuridad. Y entonces se plantea que para que haya una obra divina se necesitan dos brazos y uno tiene que ser la oscuridad y otro la luz. Y en ese juego se crea todo lo posible. Las cosas que quedan son las que van a la luz y las que no llevan hacia eso, sino a la parte oscura, se destruyen solas. Entonces empezaron a dar una visión coherente del planteamiento de el origen divino y su punto de referencia que representa, pero a la misma vez aceptaban que en la obra había de las dos cosas y que tú tenías que aprender a elegir. Esos fueron los valentinianos. Y de esas influencia en las Galias sale esta oración al demiurgo, que ustedes ven lo contraste. Eres el silencio, eres el trueno, eres la luz, eres la oscuridad. Y luego acá vamos diciendo, eres infinito silencio. ¿Qué más? Te escucho, te veo, te aprecio. ¿Qué más? Es una actitud de apertura al terminar esta oración. Entonces, ese es el demiurgo que está planteado en ese planteamiento que es céltico, de la tradición de los druidas, de los maestros célticos, que guiaban el sentido de la justicia a las diferentes comunidades y pueblos. No eran políticos y no tenían poderes, pero los convocaban por su sentido de justicia y rectitud. Eran incorruptibles muchos de ellos y legaron una gran tradición y encontraban su sabiduría reconociéndola en la naturaleza. Y por eso vivían entre bosques, solos, autosuficientes y todo, pero siempre con la dedicación de seguir aprendiendo del cielo y de la tierra y tratar de integrar. Entonces, esta oración y esta concepción del demiurgo es una respuesta a la gran respuesta y de dónde sale el mal. Es que en realidad no hay mal, hay contraste, porque lo malo puede ser muy bueno, te hace fuerte, ¿verdad? Un poco de veneno
te hace fuerte, un poquito más y te mata. Entonces, la oscuridad tiene su función. Por ejemplo, la composta es destrucción o no, ¿sí? Pero qué maravilla que todo se transforma y no se queda ahí. Nosotros hasta traemos nuestros gusanitos integrados. No recuerdo, siempre se me olvida el nombre, ¿cómo se llama? Los virus. No, no, Saprófitos. son eso. Bueno, esos gusanitos, cuando te mueres, no necesitas que nadie te ponga gusanitos, ya los traes integrados y se empiezan a comer toda la carne viva y la transforman en lo que fue, polvito, ¿ah? De lo que fue, eso se transforma. Entonces, la parte nosotros mismos para integrar esta visión, ya en una cosa muy real, si no destruimos el alimento con las enzimas, con los dientes y con los jugos gástricos, no podemos asimilar, podemos inyectar melocotón, te matan, o sí o no, ¿no? Tiene que pasar por el proceso de relación con tus enzimas, con tus jugos gástricos, lo destruyes y así en partículas, materias primas, lo absorbes y se lleva hacia la construcción. O sea que la visión de que al final lo bueno y lo malo tienen su función en la vida, pero claro, elige por dónde te quieres ir. Por ejemplo, en la muestra, ya para terminar, más clara de esto es el corazón. Si no fuera por la alta presión de las venosas, no habría baja presión en las arteriales y no habría latido de corazón. O sea que la venosa le ayuda a la arterial y la arterial a la venosa en un cruce de aurículas y ventrículas del corazón. ¿Sí? Qué diseño tan increíble para que tenga autogestión. O sea, a veces rechazamos lo malo sin comprender que a veces los desperdicios son maravillosos, ¿no? Para el cultivo, ¿o no? Oh, son materia caliente, efervescente, transformativa, etcétera. Entonces, esta visión de no un mundo, ¿cómo se llamaban estos que era bueno o malo? ¿Cómo se llamaban los? Parsis. No, 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 no. Se habla como despectivo. Que era o bueno, eres bueno o malo. Es una visión, bueno, ahorita no me acuerdo. Ser demasiado así, o es malo o es bueno. No, depende. A ver, ¿es bueno sacarse la lotería? Sí, Sí. Sí. Ah, pero si sales en la primera plana del periódico con tu dirección, es bueno. Eso ya no. Mejor no te metas con esa fuerza, porque va a traer a muchas moscas. ¿Ah? Entonces, eh, lo bueno y lo malo es relativo al final para el uso que le das. Depende el sentido y propósito para el cual lo usas. Nosotros necesitamos destruir la comida, si no, no la podemos integrar. ¿Es malo destruir? Depende. Depende. Si abusas de ácidos, te matan, te rompen la tubería que está muy delimitada para hacer esa función. Y es más, es descendente, es degradativa, pero es maravilloso. Sí se ve lo que va a ayudar a desarrollar como construcción después. Entonces, esta visión no dual, se me olvida cómo se llamaban los, no, no se llamaban los, fue un grupo humano que era así, blanco-negro. Son los, Los planos. No. no. No, ellos tenían el Los, juego gnó- de los, ¿eh? los gnósticos. No me acuerdo. Bueno, es una corriente filosófica, etcétera. Ah, Bueno, ya, ya. etcétera. Entonces, el demiurgo viene de esta concepción integradora y tratamos nosotros de aprender de ella. ¿Sí todos entienden francés aquí o no? ¿No?
Bueno, entonces, pero sí entienden castellano. Bueno, no la tengo en vasco, pero la tengo en castellano. Para que vean esto que he estado comentando, platicando, tiene un gran sentido. El maestro de la Ferrier dice, es que porque él era celta. No, no, no creo que haya sido por eso. Para nada. A ver, vamos a ver. Se las voy a leer en traducción. Nada más en traducción. Sí, gracias. Dice, O Demiurgo, este que construyó el universo, el que dualizó, no el Dios que está más arriba, es la fuente. O Demiurgo, escúchame, o sea, respóndeme para escucharte. Demiurgo eterno, demiurgo infinito, demiurgo único. Hay una sola dualización. Fuerza, justicia, amor, ayúdame. Tú eres la flama, tú eres fuego, tú eres la luz, tú protégeme. O sea, reconoces que eso te puede proteger. Tu substancia espiritual y eterna, ser perfecto, ingenerado, inmutable, y que eternamente se engendra a sí mismo. Tú, arquitecto sublime, que por efecto de tu voluntad sacas de la nada todo el universo. Reconocedor del creador, del artesano, del artífice. Tú, eje y polo del cosmos, infinito, eterno, increado. Tú, causa original y permanente de las cosas, no de lo esencial, sino lo sustancial. Tu alma y estabilizador de los mundos, tú, maestro de las entidades de los tres mundos, tu fuente inagotable de vida y de inteligencia, que toda creación tiene esos atributos. Yo soy tú mismo, yo te veo en todas partes, yo te siento en todo lugar, te reconozco en mí y en todos. Esa fuerza creativa y recreativa de la polaridad. Tu verbo es la armonía de los mundos y de los cielos. Tú eres todo, tú eres la vida, tú eres la muerte, tú eres el vacío, tú eres la plenitud. Tú eres la oscuridad, tú eres la luz. Porque la obra no se tendría si no hubiera las dos, ¿no? ¿Cuáles son las mejores obras de teatro? Las que tienen malos, malos y buenos, buenos. ¿A poco no? ¿Sí? ¿Son las mejores? Tú eres la oscuridad, tú eres la luz, tú eres el silencio, tú eres el trueno. Tú estás adentro, afuera, arriba y abajo, en el centro y en la periferia, creando y recreando posibilidades de la obra. Tú envuelves el infinito y el infinito está lleno de ti. Tú abrazas y tú contienes todo. Tú eres el todo que es uno. Oh demiurgo, maravilloso silencio. Es muy, muy profunda y uno la llevo años y más de 50 años con el tema. Y cada vez que la recreo, como que la descubro con más claridad. Porque no está limitada a sus palabras, sino a mis límites de reconocimiento. Participé en un encuentro ecuménico y leí esta oración traducida al castellano y la gente alucinó. ¿De dónde tantas sabiduría? Porque es un reconocimiento al contraste, a la paradoja, pero que Valentín y su grupo desde hace ya muchos años llevó a las Galias y que trató de resolver este gran tema del bien y del mal. ¿Mm? En la Persia antigua lo resolvían en el confrontamiento, que a veces ganaba unos y a veces ganaban los ejércitos del otro. Entonces había que formar ejércitos, tenían otra visión, eran bastante conquistadores y sí, de su tiempo. Tenían otra visión, pero en el caso de esta sabiduría Egipto que llega a Europa por este grupo y se integra a la visión cristiana, es otra vez, eso es un tema. La iglesia no la reconoce, pero es que existió ese grupo que hizo sus planteamientos que la iglesia no podía resolver. Es muy interesante.
sea, que es como una inteligencia, una mente suprema o algo así Es, de místico, ¿no? literalmente Sí. significa el artesano de la obra. Él, somos como, Es un principio dual. Y ahí traería femenino, masculino. Si no hubiera los dos, no hay vida, punto. es un principio. O sea, mm, ¿Ya? ¿Alguien más? cuando se dice que alguien accede a los registros, se oye, yo lo oigo mucho, ¿no? Es que acceden a los registros acásicos de tal persona, el terapeuta. Yo siempre me he mantenido un poco es como, así como quién puede tener el acceso a los registros acásicos de este ser. O sea, me parece, no sé, no quiero catalogarlo de arrogancia o que no, yo lo oigo, ¿no? Algo me dice que no, eso no es, pues, vamos, que no es verdad, al menos en este plano, quizás en un plano muy alto, sí se pueda invocar a esa energía para que me dé información de ella en el caso de que fuera donde alguien. Es un ejemplo, ¿eh? Estoy poniendo un ejemplo. Que, que, ¿Cómo se puede entender eso? De que alguien accede a los registros acásicos de otro ser. Pero es que, bueno, a ver, la memoria, la caja es un medio plástico de registro. Conoces un USB, pues es un registro akáshico ahí con información. Entonces, eso es. ¿Para qué la uses? No sé, pero ahí está. Y se puede hacer. Akasha es una cuestión plástica magnética que guarda información y funcionamiento, ¿sí? O sea, diagramas de flujo, porque en una computadora un tema es la información y otra cosa es el diagrama de flujo a través de las cuales se toman las decisiones de la información. Bueno, entonces se ha popularizado mucho como fuente de poderes que yo logro obtener de la caja toda la información. Es un poco de imaginación. Si tuvieran acceso a la información y supieran interpretarla, no se comportarían como se comportan. Porque una de las cosas más difíciles es ser impersonal y trabajar para que sea bien para todos y no para levantar mi ego o para otra cosa. Entonces, sí, el tema de los registros akáshicos es muy antiguo. Y inclusive se puede hablar hasta del empirio, que está concentrada la información de todo el gran sistema de nuestra galaxia. Empirio. Empirio, así se llama. Es el centro de los centros de nuestra galaxia. Y ahí tiene información de todo el sistema. Porque así como hay almas pequeñas como las nuestras, pues hay almas sociales, hay almas planetarias, hay alma del sistema, hay alma. O sea, un almacén de experiencias del sistema. Pues, sino para qué se manifiesta, sino para reconocerse a sí mismo, primero como memoria y luego como decisiones, como acciones. Entonces, sí, el akasha es un tema muy interesante, pero la gente abusa de un conocimiento que no acaba de entender y de lo que implica estar conectado con eso. Y el tener información no quiere decir que entienda lo que estoy recibiendo de información, ¿o sí? No. De hecho, el maestre Laferrier pone un planteamiento muy interesante. Dice, primero, para el desarrollo de conciencia se necesita información, buena información. Pero ahí no acaba. En eso te puedes tardar y hay gente que no está ni informada. Claro. ¿Ok? Todos nos falta mucha información. Aunque tengamos mucha, falta mucho. Pero bueno, vamos, suficiente sobre un tema. El segundo fase, que es otra área del cerebro, otra área de la conciencia, es la comprensión. Y hay gente que no acaba de comprender la información que tiene y se quema o se enreda porque no comprendió para qué, cómo, hasta dónde sí y hasta dónde no. Un tema es el desarrollo de la comprensión y ahí un maestro te puede ayudar a que tú mismo lo comprendas en tus palabras, en tus conceptos, pero que lo comprendas más a fondo. Y lo que es y lo que no es, que es a veces la parte más difícil.
Entonces, la comprensión te puedes atorar ahí o puedes desarrollar una comprensión profunda y significativa, ¿sí? ¿Y cómo? Pues si te funciona tu modelo que acabas de hacer y en la vida, pues le entendiste. Y si no, pues nunca la comprendiste. Porque hay veces que te pasan una información, pero a la hora de aplicarla no funciona. No, es que tú no sabes cómo funciona. Ese es el tema. Y le echas la culpa a la información. No, la información no, la información es correcta. El que no ha comprendido el uso ni el abuso eres tú. Ok, Y estos seres que dicen, es que yo tengo información de la casa. O sea, bueno, eso es... pero falta que la comprendan. ¿Qué significa eso? Luego, en el desarrollo de la conciencia, después de la información y la comprensión, viene una etapa definitoria, definitiva, que es la realización, que se debe ver reflejado en hechos, no en palabras, no en teorías. Tienes que reconocer un modelo que funciona o descubrir el modelo que funciona. Realización. En la realidad debe estar plasmado el buen uso de esa información y hasta dónde lograste comprenderlo. Lo impregnas de eso. Y más adelante, la cuarta fase para el desarrollo de una conciencia plena está en la identificación con aquello. Tú y ello eres lo mismo, no se te hace nada extraño. Lo sientes, lo vives, lo reconoces. No tienes que estar pensando, lo tienes incorporado, por decir así. Es la identificación con aquello. Yo soy tú mismo y tú eres yo. Esa es una de las sentencias más hermosas de la tradición hindú, que llegaron a comprender, inclusive entre los mayas. Ellos dicen inlake anlake, que significa yo soy tú y tú eres yo. Ujú. Entonces, puedes tener mucha información. Y los chakras igual. La chakra es algo que está bien de moda. Y es más, hasta cobran por el despertamiento de los Sí, chakras. Una vez mi hermana, sí se la puede. quiero mucho, pero es tremenda. Y entonces me dijo, Javier, estás perdiendo el tiempo. Me lo dijo hace como 10 años. ¿Y qué? ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo, Marta? Pues yo ya desperté los 7 chakras. Y tú todavía vas en el cuarto, quinto, quién sabe qué grado tenía yo. Bueno, y yo de pillo, ya sabes, contra hermanos se vale. ¿Cuánto te costó? Malo, ¿verdad? Malo, malo, desconfiado, ¿verdad? ¿Cuánto? Y bueno, dice, pues 2,000 pesos por chakra. Ah, ah, ahí está el tema. Ah, había negoció, claro, dale. Y hay gente que lo cobra, ¿eh? A ver, voy a tratar de explicar esto, porque puede servirnos, independiente de sus investigaciones y lo que ustedes hagan y prueben y comprueben si funciona o no funciona. Eso es ya de cada quien. El centro nervioso son terminaciones nerviosas y se pueden alborotar, hipersensibilizar. Es más, si le das así y le mueves la energía y le haces así, estás alborotando el centro nervioso. Pues sí, pero no el receptor chácrico del chakra. Estás alborotando la energía que hay ahí, esa zona del cuerpo, con piedras y con esto y con lo otro. Pero viene el proceso. Una cosa es que aquí, por ejemplo, yo esté tocando, y otra cosa es que tenga la sensibilidad y la limpieza de transmisión del conducto hasta que llegue acá arriba. Si yo tengo traumas, represiones, miedos, no va a llegar la información clara, va a llegar deforme. Es como un cable que hace puenteos con agua y con otras cosas. No funciona igual. Entonces te va a llegar la información deformada, pero te va a llegar a un centro de percepción de un sistema, que es el sistema simpático y parasimpático. Ahí va a tener que decodificar qué significan esos impulsos. La pregunta es, ¿tienes el decodificador? ¿De un idioma tienes el diccionario por lo menos? Hay gente
que no entiende lo que está percibiendo. Y luego entra y se siente que la energía lo mueve. Pues es que cuando no comprendes algo, el inconsciente da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no se para hasta querer integrarlo. Entonces, no es gratuito que luego la gente ande percibiendo cosas raras, porque no sabe entender. Miren, si a ustedes les ponen un radio donde alguien está hablando en chino, en árabe, en hindú, en hindi y en náhuatl, y aparte en castellano, 5 idiomas al mismo tiempo, ¿qué hace el sistema de decodificación? Se confunde, se resiste, se agota. Y hay gente que anda alborotando y luego recibe informaciones que no sabe decodificar. ¿Qué significa eso? ¿Ok? Pero se siente estimulada. Sí, pero no es suficiente. Hay que decodificar. Tú tienes una experiencia. Sí, la experiencia es la experiencia, pero ¿cómo la percibes? ¿Cómo la entiendes? ¿Cómo la decodificas? ¿Qué significa eso? Bueno, y después de este centro primario que tenemos aquí abajo, pasa a otros centros de relacionamiento con todo lo que hayas vivido con respecto a eso. Y todo en milisegundos, es increíble la velocidad, a milisegundos. Y entonces ahí te dice, bueno, en el pasado se tomó esta decisión y esta y le faltó, le sobró. Tiene que analizar qué decisión va a tomar con respecto a la que pudo identificar o decodificar. Y luego viene la respuesta que tiene que ser, quita la mano porque te estás quemando. Es todo un desarrollo de experiencias. Andarle moviendo a los chakras sin una experiencia profunda y sin alguien con experiencia profunda es un riesgo de perderte en confusión. Y al rato hasta con efectos de inestabilidad, de no saber quién eres, empezar con las paranoias, empezar con las esquizofrenias y otras cosas. Pero no es que el tema chakras te produzca esto, es el mal uso. Siempre el desarrollo del chakra tiene que ser por tradición de alguien que te dice, a ver, empieza a hacer esto. Y vamos viendo cómo, qué te hace. Necesita tener la confianza de acompañarte en el proceso. Eso se hacía en el ARRAM, donde el maestro convivía por meses y años con sus discípulos y les ayudaba a descubrir otros niveles de percepción, de decodificación, de asociación de acuerdo a las grandes experiencias de los grandes maestros, y luego está revisando y a ti cómo te funciona. Al final, ¿qué te hace? Porque no hay receta que es válida para dos personas igual, no, no hay iguales. Y en diferente época tuya te va a dar diferentes resultados. Necesita alguien supervisar ese despertamiento, ¿ya? Entonces, el tema de chakras, mucha gente lo siente con emociones muy fuertes, sí, porque al moverle a los centros nerviosos a tantas miles de terminaciones, pues claro que sientes, uff, uff, se siente rico. La pregunta es, ¿para qué? Y luego, ¿cómo lo vas a usar? Y luego, ¿para qué lo vas a usar? Los altos grupos de yoga, si no tienes un uso específico y una guía, lo que te van a hacer es un accidente psíquico o físico. Hay riesgos en todo, disculpe. No cualquiera se sube a limpiar ventanas, ¿o sí? De los edificios. ¿Eh? No tome riesgos innecesarios. No estás entrenado para eso, no estás supervisado para eso. Y la yoga es una tradición y que tenemos que observar las conductas, los excesos y las faltas para recomendar lo mejor. Por ejemplo, en el caso de pranayamas, casi siempre se recomiendan las respiraciones de fuego. Hiperventilación, se le llama también, ¿ok? Pero hay gente que no necesita eso, que necesita lo contrario, necesita serenar, centrar, ubicar. Tiene muchos impulsos. ¿Cómo le vas a dar una respiración de fuego a alguien que tiene muchos impulsos? El maestro tenía una capacidad didáctica fantástica y nos decía, mire,
Si tú tienes un terreno y ya lo limpiaste, tienes que estar seguro de que no tiene muchas semillas de las plantas salvajes que quitaste. Nuestros vicios, nuestros impulsos, nuestras demandas animales de protección, de ataque y todo ese tipo de cosas, de obsesiones y de vicios y de todo. Si no estás seguro, es mejor que lo dejes crecer y le quites el resto que quedó de malas semillas y luego ya puedes poner la planta y el fertilizante. Los pranayamas y las estimulaciones de algunas posturas a ciertos centros nervofluídicos, el terreno tiene que estar limpio de vicios y sin disciplinas y sin compromiso de una asesoría y acompañamiento que te dice, hey, cárgate a la izquierda. Porque hay una cosa ya para ir terminando en el gran camino. Se dice mucho de ir por el camino del centro. Pero si estás tú a la izquierda, ¿en dónde está el centro? Hacia la derecha. Y si estás a la derecha, ¿en dónde está el centro? Izquierda. Y si estás muy arriba, ¿para dónde está el centro? Hacia abajo. Y si estás muy abajo, ¿para dónde está el centro? Hacia arriba. ¿Hacia dónde está el centro? Depende. Y hay que verlo. Miren, no hay medicina que hay veces que no hay que corregirla, ¿o no? Porque no funcionó para esa persona. A ver, dígame uno que a la primer medicina siempre te cura todo. Muchas veces no. Es que estás en otra etapa, otro funcionamiento, o a ti no te funciona, o te funciona al revés. Por ejemplo, a mí me dan jugo de limón. Soy un caso raro. De desayuno, la primero, y me baja la presión así. ¡Buah! Yo no tengo baja presión. El sistema alcalino me lo... ¡Buah! Pero el 95, el 99% de la gente le va re bien agüita tibia con limón, ¿sí? Pero a mí no, a mí no. Y lo respeto eso, será por mi hígado, por quién sabe qué cosas, pero no me va bien. A veces no es el limón, es el agua caliente o fría lo que puede pasar. Sí, no, pero a mí no me va bien, punto. Muy Con bien. limón y puro limón y nada. O sea, lo he probado y me llama la atención que el 90 y tantos% de la gente le va de maravilla, se sienten muy bien alcalinizados, más tranquilos, mejor digestión, pa. Pero ¿para qué insisto si puedo volverlo a probar en otra ocasión, pero tengo que dejar pasar un tiempo porque no es una sensación. A mí no se me baja la presión más que con eso. Oh, chifa. Leí una historia ahí biológica. Entonces, ir comprendiendo la bioindividualidad, la psicoindividualidad, el camino de que cada quien va recorriendo. En el gran camino siempre tener un asesor, un alguien que ha hecho ese camino. Un guía no puede ser alguien que está improvisando. Un guía tiene que ser alguien que ya hizo el camino y conoce el camino, ¿verdad? Y no va, y no es por votación democrática que se define una escalada, ¿o sí? ¿Eh? A ver, ¿por dónde nos vamos? ¿Cómo quieren? ¿Vamos rápido, vamos despacio? No, el guía tienes que depositar la confianza y él te dirá y te regulará. Y si es mal guía, es que no ha conocido el camino y quiere el poder, pero no sabe por dónde. Y una de las cosas más importantes de un guía es su humildad, porque cada vez que sube, tiene que estar muy atento, porque si bien conoce esa montaña, ese día, tal como está, nunca lo ha conocido. Y sube con mucha atención, ¿sí? En base a todo lo que ha aprendido, más lo que está aprendiendo ese día. Y así es también el camino espiritual. Pero se requiere esa integración del grupo y la integración hacia un guía. No te carga, no te lleva, pero te dice cómo hay que subir esa montaña, ¿sí? Y o te dice, ¿sabes qué? No podemos seguir, hay que regresar. Hoy no, Las condiciones no son favorables hoy. hoy no. No, que sí, que no. Yo bajo, síganme los que tienen confianza en mí, pero yo no recomiendo. Es preventivo.
es muy respetuoso de la montaña y de sus cambios. ¿En las montañas altas hay cambios? Ah, sí. En 2, 3 minutos cambia el clima, cambian las corrientes. Se ha hecho Bueno, muy en la bien. vida también, díganme, a veces la vida se parecen y de repente hay un día que te sorprende. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Verdad? O una persona, puede ser. ¿Sí? Entonces estamos en un camino, entonces por eso hay 3 fases y los budistas no estaban muy lejos de esto. Decían, se necesita el Dharma, la enseñanza. ¿Por dónde? Los que la han realizado señalan que es por ahí. Pero se necesita el Sangha, la comunidad, para esta bioindividualidad y psicoindividualidad que digiere, interpreta, pero puede enriquecer el proceso. La diversidad puede enriquecer mucho, o puede amenazar la unidad, o puede enriquecer a todos. Depende cómo la uses. La diversidad es riesgosa para dividir o muy integradora. Lo hablamos anoche. ¿Ok? Pues sí. Pero también se necesita el Buda. Entonces, las 3 joyas del budismo es Dharma, Sangha y Buda. Y el Buda es el ejemplo vivo, la referencia viva de quien está viviendo el camino y es obvio que lo vive. Sí, pregúntale a él. No es tu camino, pero conoce el camino. Y voy a acabar con un cuentito muy hermoso, budista. Mucho tiempo me gustó ver eso porque tienen mucha sabiduría. Resulta que había un artesano, maestro de carpintería, que hacía unos muebles exquisitos, fantásticos, exactos, precisos. Pero siempre había anhelado conocer al Buda, aquel que tenía la luz, que había encontrado la luz y que la transmitía. Porque ya saben que el budismo es una tradición de quién sabe cuántos Budas. Por lo menos el 25 fue Siddhartha, pero antes había muchos. Entonces había una tradición de gente que había alcanzado ese estado de luz o de unidad. Y entonces, pues él anhelaba, él encantado ahí con su familia y con todo, y crecieron los hijos, haciendo sus muebles de carpintería, él iba a cortar los árboles, los escogía, hacía los muebles, la gente hacía cola, en fin, el famoso carpintero. Y entonces, un día escucha que el Buda, siempre es clásico, estaba en el bosque, pues siempre lo ubican en un bosque, estaba en el bosque y estaba pasando cerca de ahí, de su casa. Y entonces le pidió a su esposa y a sus hijos, he anhelado toda mi vida conocerlo y saber y hacerle una pregunta, o por lo menos ponerme a su adelante, siempre has sido un buen hombre, has cumplido con nosotros, ve y cumple ese anhelo que tienes. Total va y lo encuentra a base de señas donde andaba el Buda, el Siddhartha en este caso, y entonces llega y lo ve en estado de meditación con los ojos cerrados. Y entonces dice, le pregunta a uno que estaba ahí, oye, ¿se puede uno acercar porque veo que está meditando o no sé? ¿Se le puede? Dice, no, él siempre está así. Ve y acércate y él te atenderá. Él está para servir a los que se acercan a él. Bueno, entonces se acercó y le dijo, Señor Buda, lo he buscado todo el tiempo. Ahora sé por qué usted es un Buda. Siento su luz, siento su claridad. Permítame, por favor, humildemente, ser un seguidor de ese camino que usted ya encontró y que veo que ha llegado a la luz, al estado búdico. Y entonces el Buda, con mucho amor y cariño, le dice, mire, platícame un poco de ti antes de esto. ¿Qué haces? ¿Para qué lo haces? Pues habló de su tema del mueble y de las maderas y de que él disfrutaba ver la gente contenta y que los muebles duraran mucho tiempo para sus clientes, pero no era solo clientes, era una continuación de su obra, de su arte, de su oficio. Y entonces le dice,
Muy bien. Ya he escuchado qué haces, para qué lo haces y desde dónde me lo has dicho. Tu lugar no es aquí. Uy, que se suelta llorando. Pero ¿cómo es posible en el lado de este momento y me rechaza? Pero no sé por qué. No, no te rechazo. Es que tu lugar no es aquí, fue lo que dije. Escúchame bien, no me inventes. Estás en el camino. Sirves a los demás. Sirves a tu familia. Estás en el camino. Solo recuerda una sola enseñanza que te llevará a la luz. Tú no necesitas estar aquí. Regresa, tú eres un buen carpintero y sigue sirviendo en lo que bien sirves a los demás. ¿Y cuál es esa enseñanza? Observa el loto que en las mañanas se abre a la luz y el resto del día la busca, encontrar un significado cerrándose y regresándose a sí misma, que abreva su fuerza y todo desde las agua moribunda, desde los lodos y el agua estática, y sin embargo nunca mancha sus pétalos. Abreva de la vida mundana, pero nunca olvides que debes abrirte cierto momento del día a la luz y no te manches nunca de lo de abajo. Lo de abajo es de abajo, pero te sirve mucho, y lo arriba es de arriba y es la guía para tu camino. Se habla que ese carpintero regresó y con el tiempo alcanzó la iluminación. Comprendió por qué y para qué estaba ahí. Solo siguió la enseñanza del loto. Con eso fue suficiente. No toda la gente es para todo. Su actitud, su aprovechamiento, sus alcances, eso es lo que le da el valor a su estado de conciencia. Es muy hermoso porque no define que solo de monje puedes alcanzar esto. ¿Sí? A mí me encanta eso porque es muy universal. Cuarto camino, hablaba Gurdjieff. Gurdjieff, que no perdiera atención, pero Gurdjieff era bravo. A mí me encanta. Gurdjieff tuvo una etapa más que Ouspensky, de Gurdjieff. Me encanta por su te descuadra. Y de Belcebú su nieto es una obra genial y maestra. Bueno, él decía que lo que más le costaba a él era romperle los preconceptos a sus discípulos. Y era muy bueno para rompérselos, ¿eh? Pero había cabezas duras y corazones duros que no querían. Él se quejaba de eso. Dice, es que ¿cómo cuesta cambiar a un discípulo? Sobre todo de los conceptos que ya tiene del camino y no lo está descubriendo. Yo le invito a que lo descubra. Sin embargo, era un gran maestro. Un gran maestro. Muy importante para la transformación de la Europa de los años 20 y 30 para encontrar un caminos de posible sabiduría. Él trajo un cambio importante en el mundo europeo y influenció a mucha gente, ¿sí? En la danza, en las artes, en las ciencias. Fue un hombre muy especial, George Ivanovich Gurdjieff. Sí, está muy interesante, es verdad. ¿Sí? Es cierto que Sun y Gurdjieff se juntaron El en maestro es un. el Sun y Gurdjieff. Sí, sí, se habla de eso, el periodista habla de eso, y él quería pues una tertulia ahí de plática y que comentaran para apuntar y aprender tantas cosas, ¿no? Se miró uno al otro. Y no dijeron nada. ¿No? Y entonces el periodista va con Gurdjieff y le dice, ¿por qué no hablaron? Si yo me costó mucho porque vinieran aquí y para yo quería aprender de ustedes. Y solo contestó, ¿qué le dice al que se observa en un espejo? José de Tony de Melo, que dice que es enseñar maestro y le dicen, ¿qué le dice un árbol delante de un estanque? Dice nada, maestro, dice, pero le enseña a verse a sí mismo.
Ujú. Tony de Melo también fue un ser ahí Sí, especial. integró suavemente los temas de tradición, de sabiduría hindú al catolicismo, pero de una forma. Es casi, para mí, casi un Gibran. Es poético. Ah, Gibran, Jalil Gibran. Khalil Gibran, Sí, el profeta. sí, sí. Libro. No, todos. Claro. Es un genio. Es poético de Melo y ha influenciado también en mucha gente por esa integración de la sabiduría antigua hindú, sin hablar de ella, pero la integra a un cristianismo universal. Hace un cristianismo universal. Sí, está bien. Igual antes decía, no sé que los del bien y el mal pueden ser los estoicos. ¿Son los que decían bien o mal estoicos? No, no, Los estoicos. no, los, no, es Los que son como muy mentales. sí, había uno, se me fue. Sí, Los cínicos. no, No, tampoco. no, los cínicos, espérame, me estás tocando a alguien, me estás tocando al mero mero, me estás tocando a un ser maravilloso, que era, ¿quién llevaba la lamparita? ¿Quién? ¿Quién? Le llevaba la lamparita buscando al hombre feliz por ¿Quién? todos lados. ¿Diógenes? No, me estás tocando a Diógenes y Alejandro el Grande y todo. No, no, es una cosa. Y Diógenes era un liberado. ¿Y por qué el síndrome de Diógenes, desacumular? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver lo de Diógenes? No, Diógenes vivía ahí con los perros y vivía ahí afuera, afuera del palacio de Alejandro, ahí en la ciudad. Y Alejandro admiraba a Diógenes porque nadie, él no admiraba a nadie más que a Diógenes. En su sabiduría y en lo Y entonces se habla un día que llegó y Diógenes estaba ahí con los perros y con la gente de ahí, en el suelo, porque le gustaba, vive casi desnudo, que a él no le importaba, él estaba muy liberado de eso. Y entonces llega Alejandro, ven maestro, te llevo a mi palacio para que me ayudes a gobernar todo lo que he conquistado. ¿Sabe lo que le contestó Diógenes? ¿No? Alejandro, por favor, quítate que Aparte me de tapas el sol. tapas el sol. Bastante que me quitas el sol. Y Alejandro dijo, tienes razón. Y por eso Alejandro, con las enseñanzas de Diógenes, se habla que cuando él murió pidió varias cosas. Primero, que lo cargaran médicos, que lo pusieran desnudo y le pusieran las manos por fuera del féretro, porque la medicina no pudo salvarme de la muerte. No me llevo nada. Vean, mis manos van vacías. Alejandro Magno dijo eso. Sí, 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 El sí. Magno. Sí, mis manos Confesó van tanto. vacías y llego como llegué, Eso, desnudo. Aceptó la muerte. La renuncia la pegó. con todo lo que conquistó, y mató y luchó. Pero esa fue obra de Diógenes. Esa es obra de Diógenes. Ese es, bueno. Por eso, no, Diógenes es un poco comprendido, ¿eh? Pero es muy polémico, Diógenes. Nos veremos Sí. de palabra aquí. La pregunta es, definición y propiedades del mercado. ¿Del qué? El mercado. ¿Qué El mercado? mercaba. El mercaba. El mercaba. Mercado. La Merkabah. La mercaba. Ah, ya. Definición. Pues es el contenedor de todo lo posible. Todo lo posible. El contenedor. El, la, el que conserva la sabiduría eterna, pero no es un objeto. Mucha gente la ha andado buscando por aquí y por allá. Los templarios andaban detrás de ella y la encontraron, pero nunca fue un objeto. La gente quiere agarrarse de algo para ver si te lo quito, a ver si me lo hago. Sí, pero la Merkabah es ese depósito arcano universal. Arca, El acta de la alianza. depósito. El arca de la alianza es el pacto de Dios con los hombres de que enseñaría siempre un camino. Pero la arca no es la física, sino la... Pero tiene que ver con la mercaba, el acta de la alianza. Por ahí. Son lo Por mismo ahí. con diferentes nombres. Pues con diferentes nombres tienen sus matices, pero... ¿Mm? Bueno, pues yo les agradezco mucho por darse esta opción. Esta
No, 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 no. No, 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 no quiero cerrar, pero es súper amplio. sí, pero Bueno, no. lo habrá querido dejar así. Sí, Ya está. Pues pues lo importante. perfecto. Lo demás es que las definiciones que da un autor y que otro y que no sé qué, y que existe una fuente de todo lo posible y que está resguardada por querubines, pero por serafines, que son los únicos que concentran su mente en Dios y dan solo alabanzas con sus trompetas por todo el universo, agradeciéndole que se manifieste. Ok, ya un poquito más. Pero ahí sígale buscando, pero llévelo a su vida. No deje los conceptos muy abstractos allá. A ver, ¿y eso cómo lo empiezo a vivir aquí? ¿Cómo me lo como? ¿Cómo lo comparto? Hay que bajar a una realidad que debe ser transformativa Sí. en el sentido de construcción. Construir algo más, agregar algo más, tener un sentido más claro a la hora de la acción, que ahí se resuelven las teorías, los hechos. Decía el maestro Machelli, los hechos bien hechos. Bien hechos. Si no, para buenas intenciones hay muchas, pero en hechos bien hechos son los que perduran como experiencia y se pueden compartir mejor con los demás. Por ejemplo, el Zen se dedica a que toda actividad de tu día debe ser un hecho bien hecho, porque lo único que haces, hazlo bien. Y esa filosofía llegó a los japoneses como una cultura. Si lo único que haces, eso es lo que haces, pues hazlo bien. Parece sencillo, pero a veces no lo hace. Muy bien, pues que agradezco esta convivencia y la presencia de todos ustedes, que le dan un sentido de que al final andamos buscando, encontrando, pero siempre hay más. Y lo más bello para la familia es que la riqueza sea compartida. No tiene sentido la posesión cuando lo más hermoso es que sentir que es de todos, para todos. ¿Sí? Entonces yo les agradezco mucho la apertura. Espero que cada quien se lleve su agenda de trabajo, es a cada quien. No, ahí no hay copiar, no, no se vale. Sí, ¿no? Ni hacer, como le dicen aquí, a las, ¿eh? La La chuleta. chuleta, nada de chuletas, no, ¿no? Este, ¿qué me da sentido? ¿Qué necesito explorar mejor? ¿Con qué empiezo conmigo mismo? Mis vicios, mis obsesiones, mis ideas, decir, no puedo. Mire, lo que hace, anula a cualquier persona es no puedo, no quiero, no me da la gana, no me gusta, no, 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 no. Ya, no hay nada que hacer. Hay que dejarlo, ya, ya. No hay nada que hacer. No quiero, no puedo, no me gusta, no lo hago. ¿Y qué? Y luego todavía a veces ponemos esa ¿y qué? Ok, bueno, no. No. Lo que estamos aquí es para explorar un potencial de hacernos un mundo mejor empezando en la familia, en la pareja, que es donde hay mucho trabajo que seguir haciendo y no se acaba, ¿sí? Ajustándonos, cediendo y participando, etcétera. En la familia y en la sociedad. Si no, pregunto, ¿nos sentimos parte de un universo? Mm. Si no estamos en ese proyecto de al final traducir algo hacia la sociedad, no estamos en un proyecto inclusivo, incluyente porque en realidad es unitario, es un gran sistema. Y nuestro trabajo, pues, a la medida que haya conciencia, será colaborar para que la obra sea mejor para todos, la casa mejor para todos y la salud física, emocional y mental mejor para todos. Y la riqueza es por un espíritu de unidad. ¿Mm?
Se basa en la confianza profunda en la vida y en uno y en los demás. Sí. Sí, ya para terminar, como ha dicho usted, los ceremoniales, usted dice al final, gracias te damos por haber servido una vez más a la gran fraternidad universal. Yo quería preguntar la relación entre el ceremonial cósmico con la gran fraternidad que tenemos que construir entre todos. A ver. Ay, me está metiendo. Claro. Es buena para eso. A ver, un tema es el linaje, que es una continuidad de maestros a discípulos. Y el discípulo escoge a su maestro y el maestro espera a su discípulo. Las dos cosas. ¿Ok? Pero no puede intervenir. Entonces, y si el discípulo deja hacer la disciplina de su maestro, se interrumpe el linaje y anda por su cuenta. Aunque presuma del linaje, no vive el linaje. El linaje no se discute, se vive y se transmite. Entonces, el tema del linaje es maestros y discípulos. Sí hay un linaje en todo lo que, en esto, de maestros y discípulos. Sí. La agrupación de los discípulos es la orden para trabajar por una obra llamada Gran Fraternidad Universal. Pero el linaje no es lo mismo que la orden y la orden no es lo mismo que la GFU. Y cada una debe tener su ámbito y su manera. Por ejemplo, la Gran Fraternidad Universal, al final, con sus pros y sus contras, como lo hablaban los griegos, es democrática. O por consenso, que es más difícil, pero es más sabio. ¿Sí saben la diferencia entre consenso y votación? No. Es, si no llegamos a un acuerdo, sigamos viendo en dónde son los puntos de unión de todo. Ese es consenso. No porque gane un número, sino porque estamos dispuestos a aprender todos juntos. La unidad se pone por encima de la fuerza de los votos. Consenso es un trabajo de conciencia muy fino. Votación es lo más fácil y que a veces divide un grupo. Okay. Entonces, tratamos de fomentar el consenso, pero no se puede obligar, entonces, por lo menos la democracia. Y que haya responsables de los que toman las decisiones. Bueno, en la orden hay principios didácticos para entrenarnos mejor, para servir mejor. Eso es la idea. Pero no para mandar, sino poner ejemplo, como nos han dado las referencias, que nos queda muy alto las referencias del maestro y del hermano mayor, pero es una referencia que nos sigue guiando, sus enseñanzas, su vida, su ejemplo. Y el linaje, pues los que siguen, los valores y principios eternos que a todos nos hacen estar en esta obra. No es para mandar. El Buda lo dijo claro, servir para ser perfectos y ser perfectos. Si hay alguna aspiración de ser un mejor ser humano es para ser de más utilidad, para ayudar más, para tener con más herramientas ayudar a la familia, a la persona, a la familia, a la sociedad. ¿Sino para qué? Es que yo me voy a iluminar y ya me voy a ir. No, estás perdido, eso es lo que menos. Al contrario, fíjate, observa a los que se han iluminado. Se van a servir a la muchedumbre y a veces la muchedumbre no los entiende. No, y el Buda también, no crean, y al maestro Laferrier también le tocó duro, porque el maestro Laferrier tenía una cosa, si le preguntaban, respondía. Hay una anécdota, para que vean a veces que hay anécdotas, y que la convivencia nos las pueden hacer acercar. Un día estaban en Australia el maestro de Laferrier, fundador de la Gran Fraternidad Universal, y su discípulo Juan Víctor Mejías, que era Getúlio, que luego llegó a Satarja. Y entonces, de repente el maestro le dice, Getulito, porque así le decía, Getulito, prepárese porque hoy vamos en la noche a dormir y a mirar las estrellas como no entendió qué estaba diciendo. Bueno,
dormiremos y admiraremos las estrellas como nunca. ¿Ah? Y entonces el maestre tenía que ir con unos teósofos y le preguntaron cuál es el camino a Dios. Y él respondió que no era el imaginativo, ni el psíquico, ni las muchas prácticas que hacían ahí. Ustedes me preguntaron, yo ya le respondí. Pues no les gustó la respuesta y le quitaron en la casa donde estaban y se tuvieron que ir a la plaza pública a admirar las estrellas como nunca. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Pues lo que están haciendo no es divino, es psíquico. Ustedes me preguntaron. El maestro Machelli tenía una ironía de las más finas que he conocido. Ah, sacaba cada cosa, ¿verdad? Y decía, maestro, ¿le puedo preguntar una cosa? Si está dispuesto a aguantar la respuesta que le doy. Sí. Uno tiene que ser veraz, no mentir por conveniencias ni otras cosas. Y que la vida te juzgue, porque al final es la que nos acaba de juzgar a todos. Y no hay preferidos. El maestro Estrada nos decía cada rato, aquí no hay intocables. El día que haya intocables, esto ya se deformó todo. Aquí todos tenemos que aprender de todos. Porque si no, ¿a qué estamos jugando? Y el más grande que sea el servidor, como El decíamos. servidor, así es, sí. Se pensamos, qué bonito. Ahí va. Y el más grande aquí es el más pequeño ya, en el siguiente nivel. Claro. Ah, si no, si la enseñanza es clara, el tema es aceptarlo e incorporarlo a nuestra vida. Ahí está el tema. Incorporarlo, integrarlo a nuestra vida, a nuestras acciones, pensamientos, sentimientos, ¿sí? Referencias claras para que todo vaya hacia ese punto. Muchísimas gracias por su estancia en esta convivencia. A los organizadores, a ver quiénes participaron, levanten la mano, pues todos participaron y eso fue muy bonito, muy bien. Muchísimas gracias. Estaba ahí. Y a nuestras queridas artistas de la cocina y que también, ¿verdad? En su momento. Y yo las veo contentas a las hermanas, son mis hermanas. Sí, sí, sí. Sí. La madre no me nace tanto, pero hermana sí. Y a veces cuando en la GFU también, cuando no nos acordamos de un nombre, hermanita, pues no me acuerdo tu nombre. A mí a veces se me van. Está bien. Entonces, muchísimas gracias por darse esta oportunidad. Espero que hayan cargado pila, que estén más claro por dónde empezar. El Buda decía, si quieres llegar, tienes que dar el primer paso. Y si no, no avanzas. Entonces, lleguen y empiecen a dar pasitos hacia una mejor vida y colaborar hacia una vida mejor. Y todos vamos a ganar, y todos nos vamos a aplaudir, y todos nos vamos a echar impulso para tener más ganas de tener más vidas, más vida, porque es maravilloso. Paz. Maestro. Bien, pues gracias.